Hola, muy buenos días. Estamos a punto de iniciar esta serie de pláticas de micropropagación. El día de hoy, como ya saben, nos voy a dejar en muy buenas manos con la maestra en Ciencias Biológicas Rosa Arellano Olivares. Ella actualmente funge como asesor científico del área de biología celular en Uniparsa. Imparte cursos de cultivo celular a nivel básico y especializado, manejo de líquidos, cursos de micropropagación, capacitación de equipos y nuevas tecnologías. Cuenta con amplia experiencia en el cultivo celular y está especializada en el tema de cultivo 3D como esferoides, organoides, andamios celulares y en temas de bioprocesos como lo es el escalamiento celular para la generación de vacunas o terapia celular. Ella es bióloga de formación con conocimientos especializados en el área de cultivo, vegetales y micropropagación. Por lo tanto, estoy seguro que los dejo en muy buenas manos y espero disfruten estas pláticas del día de hoy. A continuación, los dejo con la maestra en Ciencias, Rosa Arellano. Muy buenos días, Raúl, gracias. Gracias por tu presentación y bueno, de nuevo, gracias a todos por estar aquí con nosotros. El día de hoy nos toca revisar la plática de técnicas asépticas, que el día de ayer tuvimos que hacer un ligero cambio por problemas de salud de una de nuestras ponentes, pero el día de hoy vamos a continuar con esta plática, que es un punto clave para lograr el éxito en las técnicas de micropropagación. Muy bien. Entonces, ¿qué es la técnica aséptica? La técnica aséptica, nosotros la podemos entender como el conjunto de procedimientos y procesos que nosotros hacemos al hacer un cultivo celular, ya sea de vegetal o de células animales, pero para reducir el porcentaje de contaminación o el riesgo de contaminación. Nosotros sabemos que los microorganismos, ya sean virus, bacterias u hongos, se encuentran en todas partes, ¿no? En el aire, en las superficies, en los líquidos, en todos lados están las bacterias, virus y hongos. Ajá. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cultivo, en este caso un cultivo de tejidos vegetales, en la micropropagación necesitamos tener el control para evitar que nuestras plantas o nuestros experimentos se contaminen. Además, recordemos que los medios de cultivo que utilizamos tienen sacarosa, tienen nutrientes, y esto pues es un caldo rico y delicioso para las bacterias y para los hongos. Entonces, nosotros tenemos que evitar eso, ¿no? Evitar la contaminación, porque cuando nosotros tenemos una planta o un cultivo contaminado, el estrés incrementa en nuestra planta y empieza a cambiar en cuanto a proteínas de expresión, entran en estrés, empiezan a sintetizar proteínas que ayudan a defenderlas, y pues si dejamos que la contaminación abarque el medio de cultivo y nuestra planta, pues lo único que va a pasar es que se va a morir nuestra plantita que estábamos cuidando, ¿no? Por las técnicas que ya habíamos visto en las pláticas pasadas. Entonces, la técnica aséptica la constituyen los conjuntos y medidas o procedimientos, actividades destinados a disminuir la contaminación por otro tipo de organismos que no son los del objeto de estudio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto para poder tener éxito. Porque miren, por ejemplo, déjenme pongo el puntero. Aquí, por ejemplo, tenemos un agar para microbiología, y pues podemos ver, incluso si ustedes hacen un experimento, llevan una cajita Petri con medio de cultivo y únicamente la abren en el metro, en la calle, en donde quiera, y lo dejan en cultivo, seguramente van a crecer hongos y bacterias, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos evitar esto, el crecimiento de hongos. Si ustedes ven, aquí está nuestra plantita y está repleta de hongos. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestros explantes ya directamente en el medio, y vean toda la cantidad de hongos, ¿no? Pueden ser diferentes tipos de hongos, como estos filamentosos o estos de acá, ¿sí? Pueden ser bacterias de diferentes tipos,
Y cuando ustedes no están al pendiente de su cultivo, es decir, no lo revisan día con día, no lo están monitorizando, lo único que va a pasar es que, pues, en dado caso de que llegue a crecer un hongo y que, por ejemplo, el hongo no esté sobre el explante directamente, sino que esté en la parte del medio de cultivo, en un extremo, ahí pudiéramos salvar a nuestro explante. Pero eso si detectamos la contaminación a tiempo y cambiamos a nuestro explante a un medio totalmente nuevo. Ahí pudiéramos salvar al explante. Sin embargo, cuando nosotros no nos damos cuenta y nos vamos, por ejemplo, que llega a pasar, ¿no? El fin de semana nos vamos, dejamos a nuestras plantitas, a nuestros cultivos y llegamos el domingo, digo, el lunes y ya tenemos el crecimiento de hongo. Pero si no lo revisamos el lunes porque cualquier cosa y vamos a verlos hasta el miércoles, jueves o viernes, pues ya le dimos tiempo y oportunidad a estas bacterias u hongos de poder colonizar y tapizar todo nuestro cultivo y pues ya se nos echó a perder. Y esto no nada más es que, bueno, ya, ¿no? Puedo tomar fácilmente otro explante. Pues no, porque a la larga pueden haber contaminaciones que no solo sean en un frasco, sino que sean en varios frascos. Y pues una vez contaminado un frasco, es muy probablemente que se contamine en el resto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues esto es pérdida de reactivos y eso incrementa los costos de producción también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a ver cuáles son los procesos que debemos de seguir para poder evitar este tipo de contaminaciones. Esto es lo que nosotros queremos, ver a nuestras plantas en un medio sin contaminación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evitamos la contaminación? Pues nosotros debemos de trabajar en ambientes adecuados. Por ejemplo, aquí se encuentra un cuarto de transferencia en donde vemos las campanas de flujo laminar. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ellas, pero por ejemplo, vean, todos los usuarios o todos los trabajadores tienen batas. Por ejemplo, si tienen el cabello largo, se lo recogen. Hay que tener también un buen aseo personal. Se deben de esterilizar los medios de cultivo y todos los frascos o recipientes y material que vaya a entrar en contacto directo con el explante y con los medios. Se deben desinfectar las superficies y también los explantes los debemos de desinfectar solamente superficialmente. Y ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre esterilizar y desinfectar. ¿Ok? Entonces, aquí, como les comento, pues puede que en diferentes tipos de laboratorios ya ustedes, bueno, dependerá del laboratorio, ¿no? Si va iniciando, si ya es a nivel de una biofábrica, como nos comentaban el día de ayer, pues van a tener mayor control en este tipo de técnicas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay laboratorios o biofábricas en donde es obligatorio el uso de cubrebocas, de cofia, de guantes, de bata, de uniforme, porque se tratan de reducir las pérdidas por contaminación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver incluso laboratorios en donde trabajan sin guantes o algunas veces también sin bata. Se puede trabajar de esta manera, sin embargo, hay que tener una buena técnica aséptica, ¿no? O sea, si tú te lavas las manos antes, si no traes pulseras, relojes, anillos, barniz, las uñas largas, te limpias bien, tratas de no tocar con tus manos el explante y todos los componentes que ya están estériles, pues se puede obtener un buen resultado, aunque no utilices guantes y aunque no utilices la bata. Sin embargo, hay que tenerlo en mente, ¿no? Porque pues nosotros incrementamos la prevención y con este tipo de elementos y pues lograremos tener un cultivo adecuado y sin contaminaciones, ¿no? Pero generalmente pues estas son las recomendaciones y el aseo personal también es importante. Los ambientes deben de ser adecuados. Les había comentado en la primera presentación que pues en el laboratorio de micropropagación nosotros debemos de tener al menos 4 áreas separadas o individualizadas, ¿no? El cuarto de lavado, en donde se va a realizar pues el lavado de todo el material, hay que quitar todos los residuos, ¿sí? Este debe de estar pues en un área delimitada porque si no luego me ha tocado ver que, por ejemplo, el cuarto de lavado lo usan también para almacenar. Entonces, si tenemos reactivos, si tenemos agua, pues puede que se humedezcan o a veces
También es muy frecuente que en los laboratorios en donde se lava el material de laboratorio, se lavan también los trastes. Entonces, eso es una técnica que debemos de separar totalmente, ¿no? Porque todo eso va a incrementar el riesgo de contaminación. En el cuarto de preparación de medios también debemos de tener todo organizado. Ya sabemos que si nosotros no tenemos una organización, pues vamos a cometer errores, ¿ok? Pero todos estos cuartos deben de estar limpios siempre. Limpios porque, por ejemplo, cuando estamos pesando las sales, de repente ya se me cayó tantito y lo dejo ahí. Entonces, todo eso va provocando un ambiente adecuado para la propagación de bacterias o de hongos, ¿no? O de otros microorganismos. Entonces, en donde se debe de tener mayor cuidado es en el cuarto de transferencia y en el cuarto de cultivo. Ajá. En el cuarto de transferencia es en donde se lleva a cabo el proceso de la siembra de los explantes directo a los medios de cultivo, y esto debe de ser en una campana de flujo laminar para poder evitar la contaminación. Todos los materiales deben de estar estériles. Es aquí en donde se lleva a cabo el proceso de desinfección de los explantes, ¿ok? Entonces, aquí es donde debemos de tener estricto orden y limpieza. Todas las superficies se deben de limpiar también periódicamente. Si se llega a derramar algún líquido, porque llega a pasar cuando estamos trabajando, hay que limpiarlo. Hay que mantener todo en orden para poder reducir los riesgos de contaminación. También es muy frecuente que cuando están en el cuarto de cultivo y, por ejemplo, tenemos campanas de doble posición, las personas pues como que están muy, muy contentas, y yo entiendo porque pues, están ahí con sus cultivos, como dijo la doctora, hay que tratarlas bien, pero no se vale que estemos platicando entre nosotros, porque nosotros al momento de hablar, pues exhalamos y salpicamos, ¿no? Sale nuestra saliva, lo tenemos muy presente ahorita con la pandemia. Entonces, si no vamos a usar cubrebocas, pues al menos no hay que hablar mientras estemos manipulando, ¿no? Nuestro explante. En el cuarto de cultivo también necesitamos tener limpieza, porque a veces lo que pasa es que, por ejemplo, son estantes en donde se colocan todos los cultivos y todas nuestras plantas para crecer con su luz, para que puedan realizar fotosíntesis, y entonces todos estos estantes están llenos de cultivos. Sin embargo, lo que yo les decía, a veces son diferentes plantas, diferentes cultivos, diferentes los usuarios que lo están utilizando. Entonces, cada uno tiene una técnica aséptica y, por ejemplo, puede haber que alguno no la tenga bien y se contamine. Entonces, como están todos en un mismo estante, pues el riesgo de contaminación es que si se contamina uno, pues se puedan llegar a contaminar los otros. Por ejemplo, he visto estantes en donde están los medios de cultivo sanos, bonitos, sin contaminación, y al lado pues hay un lote de plantas ya con hongos, con bacterias. Entonces, pues es importante también checar y monitorear todos los cultivos, ¿no? Para, por ejemplo, si se detecta una contaminación, pues retirarlos inmediatamente, ¿ok? También en estas áreas de los cuartos de cultivo, como son propicias, se mantiene la temperatura dependiendo de las plantas, pues también es propicio para que puedan crecer bacterias u hongos. Hay que limpiar también periódicamente las paredes, ¿sí? El piso, hay que hacer una limpieza periódica, ¿ok? Además de que también se recomienda hacer una fumigación del cuarto de cultivo, y de todas las áreas, porque muchas veces tenemos nuestro laboratorio y en la parte de afuera tenemos el invernadero o tenemos el vivero. Entonces, pues tenemos que tener un límite y marcar ciertas pautas para poder evitar la contaminación que podamos ingresar de las partes externas al laboratorio, ¿no? A veces también llega a haber infestaciones de diferentes tipos de insectos. Por ejemplo, pueden llegar a estar en el área de cultivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? También es recomendable que se tenga una presión negativa en los cuartos de cultivo en general, ¿no? Por lo mismo de los flujos y de aire que se ven en estas áreas debido a las cabinas de flujo laminar. Entonces, una cabina una cabina de bioseguridad o una campana de flujo laminar, pues es una área en donde se va a filtrar el aire. Estas campanas tienen un filtro que se llama filtro EPA,
Ujú. A ver, permítanme. Tienen un filtro EPA, por sus siglas en inglés, que es de High Efficiency Particulate Air Filter, y lo que hace es filtrar las partículas mayores a las 3 micras, con una eficiencia mínima del 99.995%, con extracción del 100% del flujo de aire hacia el exterior. Las cabinas de bioseguridad tenemos de diferentes tipos y de diferentes clasificaciones, ¿no? Este tipo de cabinas tenemos, por ejemplo, la clase 1, la clase 2. La clase 2 se divide en tipo A y tipo B y la clase 3. Estas clasificaciones varían entre sí dependiendo de la seguridad que proporcionan al operador, a la muestra y al ambiente. La clase 1, por ejemplo, provee protección al usuario y al entorno, pero no asegura la protección de la muestra. Este tipo de campanas, por ejemplo, son las campanas de extracción que nos ayudan a preparar diferentes reacciones y a manipular sustancias químicas que nos puedan causar daño, ¿no? Por ejemplo, la clase 2 provee protección al usuario, al entorno y a la muestra. Ajá, este tipo de campanas nos convienen a nosotros y se dividen en 4 tipos, A1, A2, B1, B2. Las principales diferencias son las velocidades mínimas de entrada y los sistemas de escape del aire y el porcentaje de aire recirculado, ¿no? En esta clasificación entran las campanas que nosotros podemos utilizar. Uh-huh. Hay diferentes tipos de estas campanas, pueden ser horizontales o verticales dependiendo de hacia dónde corra el flujo. Para cultivo de tejidos, vegetales, se recomienda, o las más utilizadas son las de flujo horizontal. Cuando nosotros hacemos cultivo de células de mamífero, pues ya cambia, hay que tener mayor seguridad tanto a la muestra y a nosotros, ¿ok? Entonces, generalmente las de clase 2 son las que utilizamos en cultivo de tejidos vegetales de flujo laminar horizontal, ¿ok? Y la clase 3, pues ya esas son de grandes ligas, por así decirlo, y son las que son selladas herméticamente, que incluso hay una exclusa para poder meter las muestras y también tenemos el uso de guantes, ¿no? O sea, ahí protege más al usuario, ofrece la protección máxima, ¿vale? Y pues estas cabinas de flujo laminar lo que hacen es filtrar el aire de las partículas o microorganismos que se encuentren disueltos en el aire mediante este filtro EPA. Este filtro EPA y el diseño de estas cabinas hacen que el filtro, en lugar de ser turbulento, como podemos ver aquí, sea un flujo laminar, es decir, un flujo ordenado. Nos crea una como... Si nos va aventando el aire, pero de manera ordenada, ya no hay turbulencias, ¿ok? Entonces, es importante también que mientras estemos trabajando en el cuarto de cultivo, no tengamos corrientes de aire. De hecho, un cuarto de cultivo debe de tener una puerta corrediza para evitar que haya turbulencias en el aire que se proporciona directamente de la cabina, ¿no? Sabemos que también nosotros si manipulamos o movemos muy rápido las manos dentro de la cabina o de la campana, pues también vamos a generar turbulencia y puede que ingrese aire externo a nuestra área o zona estéril. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando en la campana, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a darle clic. No. Estas son las campanas. Por ejemplo, esta es de flujo vertical y esta es de flujo horizontal. Generalmente estas son las que utilizamos para el cuarto de cultivo de tejidos, porque evidentemente si vamos pidiendo, por ejemplo, que sea vertical o que tenga una barrera o que tenga aquí una rejilla, pues los costos se van incrementando. ¿Okay? Pero en general son así las campanas. Algo muy importante que tenemos que tener en mente es que este tipo de campanas tiene su filtro EPA y el filtro EPA también tiene una vida media. Entonces hay que estar pendientes de qué día, digo, del mantenimiento y el recambio de este filtro EPA, ¿no? Hay algunos filtros, por ejemplo, a ver. Una disculpa.
Ay, permítanme tantito. Una disculpa. Aquí estamos ya. Aquí está. Les mencionaba que este tipo de cabinas o campanas o gabinetes de bioseguridad tienen que tener un monitoreo también de ellas, ¿no? Darle su mantenimiento, ver que el filtro EPA esté en óptimas condiciones. Aquí está lo que les habían comentado de los tipos de campanas. Y, por ejemplo, este es un filtro EPA de una de estas campanas y actualmente ya cuentan con sensores que te dicen la vida del filtro, ¿no? Entonces aquí ya te va diciendo y ya te avisa cuando tienes que cambiarlo o cuando tienen que ir a hacerle mantenimiento. Entonces eso es muy importante que lo tengan ahora. Este tipo de campanas, este tipo de campanas, aquí está. Este tipo de campanas también tienen incluida una luz ultravioleta. Con la luz ultravioleta también nos aseguramos a que con la luz ultravioleta pues podemos esterilizar la superficie interna de la campana. Estas campanas pues se prenden generalmente, se encienden cuando llega uno a trabajar, ya tienen programada también la luz ultravioleta 10 o 15 minutos y empieza el flujo, ¿no? Entonces la luz nos ayuda a esterilizar toda la parte interna y ya cuando se enciende la campana, pues ya nos esteriliza también, bueno, nos filtra el aire y nos mantiene la zona de trabajo limpia. Generalmente las campanas se encienden al inicio del día de trabajo y se apagan al final, ¿no? Porque si las dejamos funcionando todo el día, pues también va a deteriorar o va a reducir la vida de nuestra campana, ¿ok? Aquí es un esquema de, por ejemplo, cómo son los flujos, el flujo vertical y el flujo horizontal de las campanas. Entonces, ¿cómo vamos? Ya vimos en dónde vamos a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por parte de nuestro explante? ¿No? Ya vimos en presentaciones pasadas que nosotros tenemos a nuestra planta madre. De esta planta madre nosotros vamos a tomar un explante. Ya sabemos bien, ya somos expertos de cómo poder tomar explantes. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que desinfectar nuestro explante, ¿sí? Antes de llegar al cultivo, tenemos que desinfectarlo para poder establecer el cultivo in vitro para que posteriormente nos genere una plántula y llegar a la planta, ya una planta hija, un clon, para poder transferirlo después al sustrato, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de seguir. Tenemos que enfocarnos el día de hoy en este paso de desinfección. Antes de ver la parte de desinfección, bueno, primero vamos a la de desinfección. Aquí está. La parte de la desinfección, ¿no? El explante entonces lo vamos a tener que desinfectar. Desinfectar y esterilizar son totalmente términos distintos, ¿ok? Desinfección es el proceso en el que se eliminan los agentes patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos limpiar nuestro explante y quitarle bacterias, hongos, microorganismos, todo lo que pueda llegar a crecer, pero no queremos que nos mate a nuestras celulitas de la planta, ¿no? A nuestro tejido. Entonces, nada más hay que desinfectarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, este paso de desinfección lo vamos a hacer con diferentes tipos de agentes desinfectantes. Dentro de los más utilizados para el cultivo de plantas es el hipoclorito de sodio o el hipoclorito de calcio, alcohol al 70%. Es importante tener que es al 70%, al 96% es únicamente para los mecheros. Alcohol al 70% es para la desinfección de superficies. Ajá, de superficies y en este caso, de los explantes. Iones de metales pesados. También se llegan a utilizar algunos fungicidas y antibióticos si nosotros, o si la planta con la que estamos trabajando sabemos que es propensa a, por ejemplo, que le salga un hongo, que crezca con un hongo, pues le ponemos un fungicida al medio.
o a la solución con la que vamos a desinfectarlo, al igual que, por ejemplo, si tenemos sospechas de bacterias. Y pues también se usa mucho el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Algunos métodos de desinfección son el choque térmico, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta parte de desinfección se realiza exclusivamente para los explantes. Lo que se recomienda también es que, por ejemplo, con alcohol al 70, antes de que empecemos a trabajar, se limpie toda la superficie de la cabina. O sea, donde vamos a trabajar, le echamos alcohol, dejamos que seque y empezamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, el tipo y tiempo de desinfección va a variar de acuerdo a la especie. Ya aparecemos aquí, les digo que eso es la vida de todo biólogo, depende de la especie, ¿no? Todo va a depender de la especie, porque, por ejemplo, hay algunos protocolos de desinfección que pueden llegar a ser dañinos para ciertas plantas que son más sensibles a este tipo de desinfectantes. Por ejemplo, hay otras que son más resistentes y que pueden durar mucho tiempo, 5 minutos, 10 minutos en algún tipo de desinfectante, pero hay otras que no. Entonces, hay que saber y conocer bien la especie y si no se tiene información en la literatura, pues deberíamos de empezar con alguno muy suave, ver si nos funciona, si vemos que no, pues incrementar los tiempos o incrementar las concentraciones de algún desinfectante, ¿sí? Pero si nosotros incrementamos la concentración del desinfectante, tenemos que reducir el tiempo también, ¿no? Porque va a ser mucho más dañino. Entonces, hay que tener en cuenta que los tejidos no siempre soportan tanto, ¿no? O sea, también no los queremos dañar, porque si no, lo único que va a pasar es que no va a crecer nuestra planta o no vamos a tener el resultado adecuado, ¿ok? Siempre, y ya se los habíamos comentado, se deben de elegir plantas vigorosas, sanas y sin síntomas de enfermedades. Porque pues nos van a dar mejores resultados y van a soportar mejor el proceso de desinfección en caso de que sea muy agresivo. Aquí, por ejemplo, les muestro pues ya un esquemita un poquito más complicado que el primero porque pues no es tan sencillo, ¿no? Hay que tener pasos intermedios. Entonces, por ejemplo, la planta madre, después tomamos el explante, hacemos un lavado con etanol. Este es un proceso general y más utilizado, funciona muy bien. Les digo, depende de la especie el protocolo que se va a seguir. Por ejemplo, aquí le damos un lavado en etanol, dependiendo del tejido y de la especie. Por ejemplo, pueden ser 30 segundos, lo agitamos vigorosamente, y después lo colocamos en hipoclorito de sodio. Aquí me faltó una parte para ponérselas. El explante, cuando nosotros lo tomamos, podemos limpiarlo bajo el chorro de agua, ¿no? Incluso hay unos protocolos, de hecho se hace con la mayoría, se lava con agua y con jabón, nada más hay que tratar con cuidado el explante y quitar todos los residuos que puedan llegar a quedar del jabón y posterior ya se toma el lavado o se da el lavado con etanol. Este lavado con etanol generalmente ya se hace directamente en la campana de flujo laminar, debemos de tener nuestro vaso de residuos o nuestro recipiente de desechos para poder decantar y quedarnos con el explante. Se le da el lavado con etanol, se agita vigorosamente dependiendo de la resistencia de la planta y después se le dan lavados de agua destilada estéril. Pueden usar agua destilada o agua bidestilada. El punto es retirar los residuos del etanol. Posterior se hace el lavado con hipoclorito de sodio al 3%. Puede ser, por ejemplo, a concentraciones del 3% o, por ejemplo, 0.3 al 0.6 por 15 minutos o 30 minutos. Este es el más utilizado. Sin embargo, les digo, hay que ver qué planta es la que quieren tratar, ¿no? Porque puede ser que el 3% sea demasiado. De hecho, aquí es 0.3%. Ajá. Entonces tenemos al hipoclorito de sodio. Posterior se le dan lavados nuevamente para retirar los residuos del hipoclorito de sodio. Se le dan al menos 3 enjuagues con agua estéril. Les digo, puede ser agua destilada o agua bidestilada. En caso de que no se tenga, pues se pudiera utilizar agua de la llave, pero recordemos que tienen muchas sales. Entonces eso no va a ser también benéfico para nosotros. Se les dan lavados con el agua estéril y pues ya posterior
se manipula el explante con todo el material estéril, las pinzas estériles, ¿sí? Para poder llevar a cabo la siembra en el medio de cultivo, para lograr que no tenga agentes contaminantes y que se desarrolle la plántula. Se pueden adicionar unas gotas de algún surfactante o tritón o twin a la solución o enjuagar el tejido durante 30 segundos en alcohol etílico, es lo que les comentaba, de poner algún detergente antes del tratamiento. Ya les había comentado que la concentración y el tiempo se deben ajustar para minimizar el daño tisular o el daño que le vamos a generar también en el tejido, porque pues ciertamente lo que estamos haciendo es tratar de eliminar a todos los patógenos, a todos los microorganismos, pero recordemos que a final de cuentas siguen siendo células y también van a dañar a las células vegetales. Esta, por ejemplo, esta tablita que les pongo aquí es una tablita en donde vienen diferentes tipos de desinfectantes, por ejemplo, hipoclorito de calcio, de sodio, peróxido de hidrógeno, ¿sí? Nitrato de plata, las sales minerales y, por ejemplo, antibióticos. Viene la concentración, la duración en minutos y, pues, el efecto, ¿no? Si es muy bueno, si es bueno, si es satisfactorio o muy, muy bueno, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta y que pues va a depender de la planta que estemos trabajando. También el uso de antibióticos es un poco controversial debido a que si ponemos antibióticos constantemente podemos llegar a crear resistencia de algún tipo de bacteria y que posteriormente no la podamos eliminar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al usar los antibióticos. Es bueno, pero hasta cierto punto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí me voy a regresar un poquito a la parte de esterilización. El proceso de esterilización o el término esterilización se refiere a el proceso que elimina cualquier tipo de vida. Cualquier tipo de vida y otros, bueno, los agentes biológicos, como virus presentes en una superficie u objeto, ¿no? O también en un fluido. Pero generalmente con la esterilización nosotros nos aseguramos de que no hay bacterias, de que no hay hongos, de que no hay esporas, de que no hay algún tipo de protozoario, ¿sí? Incluso también algún tipo de virus. La parte de esterilización se puede llevar por diferentes métodos físicos o químicos. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo los más comunes y los más utilizados por ser de fácil acceso y de fácil procedimiento. Por ejemplo, por calor seco, que son mediante el uso de hornos o bien la flama directa. Nosotros también podemos utilizar, por ejemplo, el calor húmedo. Esta es indispensable, ¿no? Tener un autoclave en un laboratorio, ya sea de cultivo de tejidos o en cualquier tipo de laboratorio. También se puede llevar a cabo la esterilización por filtración a través de membranas, por luz ultravioleta, por ebullición, por algunos agentes químicos como los fenoles, o también por radiación gamma. Aquí les muestro un autoclave. Autoclaves hay de muchos tipos y ahorita vamos a ver. Entonces aquí tenemos la esterilización por calor seco. En calor seco se pueden esterilizar. Estos, por ejemplo, son los que usan los odontólogos para esterilizar su material quirúrgico. Y aquí lo que se lleva a cabo es calor seco de 160 a 180 grados centígrados por 3 horas. Se recomienda pues que tenga un ventilador en la parte interna en caso de que sean más grandes, porque hay hornos mucho más grandes, pero ya necesitan un ventilador para que el aire caliente pueda circular y pueda llegar a todos los instrumentos que se van a esterilizar. La esterilización a flama directa es muy utilizada en la microbiología, también en el cultivo de tejidos vegetales, ¿no? Consiste en colocar bueno, en este caso es una asa de siembra, y llegar a que se caliente hasta el rojo vivo. También podemos flamear las pinzas, les colocamos un poquito de alcohol, nada más aquí hay que tener mucho cuidado porque recordemos que el alcohol puede resbalar por las pinzas y si lo flameamos pues nos podemos llegar a quemar, además de que debemos de llegar en el extremo al rojo vivo, tenemos que tener en mente que se va a calentar y a veces las pinzas de tanto que las flameamos o
o que las estamos utilizando constantemente, pues se calientan demasiado al punto en el que nosotros no podemos sostenerlas, ¿no? Es recomendable pues tener también cuidado en este paso. También existen unos equipos que no los puse aquí, pero son como unas cajitas que tienen unas perlas en el interior que se calientan hasta 200 o más grados centígrados. Entonces colocamos los instrumentos de metal dentro de él, lo dejamos cierto tiempo, lo sacamos y dejamos también que se enfríen y podemos utilizarlos, ¿no? Esta parte es la de las autoclaves. Las autoclaves es como el equipo que tiene que estar siempre en los laboratorios. El autoclave pues es un recipiente, puede ser horizontal, vertical, pero que tenga un cierre hermético. Generalmente deben de ser de estructuras metálicas, ya que deben de aguantar la presión del vapor. Para poder esterilizar. Este es el medio más común de esterilización, ¿no? Se realiza la esterilización por calor húmedo y presión. El calor hasta donde debe de alcanzarse es de 121 grados centígrados durante 15 o 20 minutos aproximadamente a una atmósfera, ¿ok? Hay diferentes modelos y todas tienen que alcanzar eso, ¿no? Es importante que tengamos en mente que deben de servir los indicadores para poder asegurarnos que nuestro material está estéril. Aquí también en el autoclave nosotros lo que hacemos es esterilizar los medios de cultivo. Cuando nosotros hacemos la preparación del medio de cultivo y le agregamos, por ejemplo, los componentes, las sales y todo lo que necesitamos en el medio, lo metemos a esterilizar. Pero ojo, hay que tener cuidado con la esterilización de los medios de cultivo, porque recuerden que los reguladores del crecimiento, algunos son termolábiles, algunos se pueden degradar, algunos pueden perder su efectividad. Entonces, no se deben de meter al autoclave porque si no, degradaríamos estos compuestos y ya no tendríamos el correcto desarrollo de la planta. Se tienen que meter los medios al autoclave sin estos compuestos que puedan degradarse. Pero generalmente también aquí con las autoclaves nosotros esterilizamos medios de cultivo o soluciones buffers, amortiguadoras. Aquí les pongo también una tablita en donde vienen, por ejemplo, cuando vamos a esterilizar los medios, el mínimo tiempo requerido para la esterilización por autoclave. Por ejemplo, si tenemos un volumen o un contenedor de 20 a 50, pues se recomiendan los 15 minutos a 121 grados centígrados. Y por ejemplo, si tenemos volúmenes mayores, pues hay que incrementar un poco la temperatura, ¿ok? Digo, el tiempo. Esto también va a depender de la capacidad que tenga la autoclave. Entonces, la esterilización en la autoclave tiene algunas desventajas. Ya les comenté yo, por ejemplo, una, que es, por ejemplo, también es lo de que se pueden descomponer algunos componentes del medio. Por ejemplo, la sacarosa se puede descomponer en glucosa, fructosa y algo de lebulosa. El medio entonces autoclavado va a contener varios azúcares. Recordemos que esta es la de más fácil aprovechamiento y pues puede llegar a generar cambios en el comportamiento de nuestra planta. El ácido giberélico también pierde, por ejemplo, el 90% de su actividad. Entonces es importante añadir el ácido giberélico después de esterilizar el medio en autoclave. ¿Y cómo lo vamos a esterilizar el ácido giberélico si no lo podemos meter al autoclave? Ahorita vamos a ver cómo. La vitamina B1, por ejemplo, se desintegra en pirimidina y tiazol, entonces pierde su actividad. La ciatina, la urea, vitamina C y la colchicina y algunos antibióticos también son compuestos termolábiles. Los extractos de plantas pierden parte de su eficacia, entonces hay que tener en mente que debemos de esterilizarlos mediante otro método. También es importante que tengan en mente el cambio de pH, ¿no? Puede llegar a modificar el pH ligeramente y pues también puede puede provocar la descomposición de estos componentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos componentes que no podemos esterilizar? Bueno, pues podemos recurrir a otro tipo de esterilización. El esterilizar mediante filtros de jeringa es una opción para estos
compuestos termolábiles. Ya que no utilizamos temperatura, únicamente lo que hacemos es filtrarlo a través de una membrana de 0.22. Hay filtros de 0.22 o de 0.45 micras y con ellos pues podemos pasar los líquidos y los componentes, microorganismos y todo lo que nos pueda llegar a contaminar pues se quedan en el filtro, ¿ok? Entonces estos filtros de jeringa nos ayudan. Por ejemplo, en cultivo de células de mamíferos se utilizan mucho estos filtros para factores de crecimiento o líquidos que son en pequeñas cantidades. Sin embargo, también se tienen unidades filtradoras que te llegan a filtrar 1 litro o 2 litros de medio, ¿ok? Pero son diferentes los medios porque acá tenemos agares semisólidos, ¿ok? Entonces aquí con estos filtros podemos nosotros esterilizar nuestras soluciones termolábiles. Ya pasamos a la parte de desinfección. ¿Y cuáles son las principales causas de contaminación en nuestros cultivos? Bueno, pues la más frecuente es la contaminación por bacterias y hongos, ¿no? Pero por bacterias es la primera que vamos a describir. ¿Por qué se da esta contaminación? Por una técnica séptica deficiente y por la esterilización inadecuada del material de cultivo, bueno, el material que vamos a utilizar. Ustedes recordarán, y también con las autoclaves se utiliza la cinta testigo, también que se coloca para poder estar seguros de que se esterilizó, que llegó a la presión y a la temperatura adecuada. ¿Okay? También es importante que se le dé mantenimiento, como lo mencionaba ayer la maestra Olivera, a las autoclaves, ¿no? O sea, una autoclave ya muy viejita, hay que cambiarle pues el empaque, hay que ver que no se fugue la presión, hay que ver que llegue a la presión adecuada. Y se recomienda pues utilizar agua destilada para que no se precipiten las sales y eviten la corrosión, ¿no? ¿Cómo se identifica la contaminación por bacterias? Pues se identifica viendo anormalidades en el medio de cultivo o el explante, por ejemplo, ya lo vemos cuando ya está creciendo o, por ejemplo, podemos llegar a ver irregularidades en el medio, ¿no? Se puede llegar a ver turbio, con manchas, etcétera. Estas plantas que están contaminadas no sobreviven a la aclimatación. O sea, ningún tipo de planta, lo más recomendable es que si se te contamina, lo deseches. Lo que decían ayer en una de las pláticas. ¿Por qué? Porque la planta ya está estresada, ya está enfocada a combatir con esta infección. Entonces la planta ya no está enfocada en crecer y desarrollarse. Entonces va a ser muy probable que no sobreviva esta planta, ¿ok? Si es el único ejemplar que se tiene, pues entonces ahí se debe de hacer un protocolo para poder rescatar este tipo de explantes. ¿Cómo son estos protocolos? Pues con algún antibiótico. Con algún antibiótico, pero antes de ponerle antibiótico, pues hay que lavarlas, hay que quitarle todo lo que se vea, por ejemplo, de la contaminación y posterior someterlas a estos tratamientos. Estos tratamientos deben de ser con antibióticos. ¿Y cómo vamos a saber qué antibiótico? Aquí sí le tendremos que hacer una prueba microbiológica para poder saber qué bacteria es y con qué antibiótico atacarla, ¿ok? Porque si le ponemos en general, pues puede que no sea esa y que solo la hagamos resistente. Entonces, ahorita vamos a ver un poco de las pruebas microbiológicas para identificar contaminación. Pueden aparecer después de varios subcultivos. O sea, puede que las bacterias no aparezcan el primer día, por eso es que hay que estar monitoreando, ¿no? Pueden aparecer después de varios pases. Entonces, es importante, muy importante el monitoreo de nuestros cultivos, ¿no? Hay que revisarlos. Los géneros más comunes que causan contaminación en los cultivos son bacterias como Staphylococcus, Pseudomonas, Bacillus, Enterobacter, Lactobacillus o Agrobacterium. Luego, la contaminación por hongos también es muy frecuente. Esta tarda un poquito más porque a veces son esporas las que caen en el medio de cultivo y les toma cierto tiempo en desarrollarse y proliferar. También es por una técnica aséptica deficiente, esterilización inadecuada también del material y también puede ser ocasionada por algún tipo de infestaciones o de insectos que lleguen a estar, por ejemplo, en los medios de cultivo y llevan las esporas, bacterias y demás. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se identifican los hongos? Pues los hongos ya los identificas ya cuando están ahí, ya cuando están creciendo, ¿no?
pueden verse de esta manera o como los habíamos visto anteriormente, filamentosos. Entonces, si lo detectamos, pues hay que quitarlo. No hay que esperarnos a que llegue a estar todo cubierto, ¿ok? ¿Cuáles son los géneros los principales géneros que contaminan nuestros cultivos? Aspergillus, Candida, Cladosporium, Microsporium y Phyalophora. También podemos llegar a tener contaminación por virus, pero esto generalmente es por una infección preexistente, ¿no? Entonces, no podemos verlos estos a simple vista, pero sí podemos ver los síntomas en la planta. Entonces, hay que conocer la biología de nuestra planta para ver cuál es lo normal y cuál es lo anormal. Generalmente esta contaminación por virus, pues ya sabemos, ¿no? Los virus infectan directamente a las células y entonces tendríamos que tener otro tipo de técnicas. Es más complicado salvar una planta infectada por un virus, ya lo comentaban ayer. Una técnica que podemos utilizar pues es el cultivo por meristemos, ¿no? Que los meristemos el virus no llega a esas células. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí está la parte del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo podemos hacer mediante pruebas microbiológicas para saber qué tipo de bacteria crece y poder identificarla y atacarla. También hay, por ejemplo, pruebas serológicas para poder hacer una reacción antígeno-anticuerpo, en la cual pues los anticuerpos van a reconocer al antígeno y se combinarán solamente con la porción del antígeno que le dio origen, ¿no? Estas pruebas las podemos hacer también mediante ELISAs o, por ejemplo, para detectar algún tipo de virus en nuestro cultivo, pues con un PCR. La variabilidad de los síntomas virales puede confundirse en ocasiones con problemas causados por desórdenes fisiológicos, como hongos y bacterias, por lo que se recomienda realizar estudios exhaustivos para verificar la sanidad de plantas. Y esto es importante también para, por ejemplo, las biofábricas, que tienen que cumplir con ciertos estándares de calidad, ¿ok? Que no deben de ser plantas contaminadas por ningún tipo de patógeno. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Pues para, por ejemplo, bacterias podemos utilizar antibióticos, como la cefotaxima o la rifampicina. Aquí pues hay que ver y hay que identificar qué tipo de bacteria es para poder atacarla con el antibiótico que va a matar a esa bacteria, ¿no? Porque si le ponemos otro, pues puede que no funcione. Con los hongos, pues fungicidas o con choques térmicos. Ahorita vamos a ver el choque térmico. Y virus, por ejemplo, tenemos pues el cultivo de meristemos, termoterapia, quimioterapia, crioterapia o electroterapia. El choque térmico, pues en someter a las plantas o al explante, o sí, partes de ellas, a tratamientos de 30 o 40 grados centígrados. A esta temperatura pueden inactivar o disminuir la velocidad de replicación de los virus sin matar al tejido. Recordemos que pues también las plantas a veces soportan altas temperaturas, sin embargo, volvemos a lo mismo, va a depender de la especie, el tratamiento que le vamos a dar, porque puede que esta planta no soporte y que tengamos que optar por otro método, ¿no? Pero en eso consiste la termoterapia. A diferencia de la crioterapia, que aquí se someten los explantes a temperaturas de menos 196 grados centígrados. Con esto se obtiene un alto porcentaje de plantas libres de virus. Sin embargo, hay que tener en mente que la crioterapia también puede ser dañina para los tejidos, ¿ok? Hay que hacer el protocolo y evaluar los resultados. Menos 196 grados centígrados es la temperatura del nitrógeno líquido. Nada más hay que tener en mente que no se recomienda sumergirlo directamente en el líquido, sino mantenerlo en la fase de vapor. La quimioterapia, pues es como la quimioterapia que nos dan a nosotros cuando tenemos un tipo de cáncer. Es la aplicación de sustancias químicas que inhiban la replicación del virus, pero aquí de nosotros debemos de haber hecho un estudio previo para saber qué tipo de virus es y poder contraatacarlo con algún compuesto que se haya visto que tenga
que efectivamente pueda disminuir o inhiba la replicación. El shock eléctrico también es una técnica que se le da a la planta o a las partes de la planta con electrodos a diferentes intensidades por diferentes tiempos definidos. Por ejemplo, pueden ser 5, 10, 15 miliamperes por 5 o 10 minutos, ¿no? Esta también es una técnica para poder rescatar alguna planta infectada. Y la técnica un poquito más sencilla, y eso también depende, ¿no? Porque a veces ya no tenemos los meristemos. Entonces, si tenemos los meristemos, pues la mayoría de los virus no atacan a los brotes, debido a que en el meristemo apical, bueno, en los meristemos, nosotros tenemos una alta replicación de las células. Y esta alta y rápida replicación es más rápida que la del virus, por lo tanto aquí no es más difícil que se encuentren los virus, ¿no? Además de que carecen de vías de conducción. Entonces, de aquí podemos obtener y salvar a nuestra planta. Si no tenemos ya los meristemos, pues podemos optar por algún protocolo de estos para poder eliminar la contaminación o la infección. ¿Ok? Nada más déjenme revisar que no se me haya olvidado algo de las diapositivas que me salté. Pues con esto sería la parte de la plática de la técnica aséptica y un poco de las cuestiones de los problemas de contaminación de nuestras plantas. Muchas gracias, maestra, por tan interesante plática. En este momento vamos a iniciar con la sesión de preguntas, así que les pedimos a todos, por favor, activen sus micrófonos. Pueden postular su pregunta, ya sea escrita o hablada. Muchas gracias. No, si en este momento no hay preguntas, vamos a pasar a nuestra dinámica de Kahoot. Les pedimos, por favor, métanse a través de sus dispositivos móviles a kahoot.it. Por favor, solo cuiden que su dispositivo no se suspenda o se apague para que no lo salga de la actividad. Por favor, introduzcan el PIN 439261 para poder empezar a jugar.
Esperamos un segundo más. Recuerden que para el ganador de los Kahoots va a haber un premio muy interesante. Entonces, por favor, introduzcan el PIN 439261. Samira en primer lugar, Daniela a punto de alcanzarla. ¿Qué sucederá? Diego Parra, primer lugar. Y Ulises Neri ya subió segundo. Los ganadores son Daniela en tercer lugar, muchas felicidades. Ulises Neri en segundo lugar. Y en primer lugar tenemos a Diego Parra. Muchas felicidades, Diego Parra. Espero se hayan divertido en esta primera dinámica de Kahoot. Vamos a tener más adelante otras. Y por favor sigan conectados. Tenemos 10 minutos de descanso para iniciar la siguiente plática de esta sesión. Entonces los esperamos en 10 minutos.